Muy buenas tardes familia, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo segmento de Puerto Rico sin filtro, un espacio de conversaciones más allá de las narrativas comunes, sin miedo y sin filtro. Hoy tenemos un invitado especial. Recientemente hubo una asamblea de pueblo en Cabo Rojo, si no sabían. El tema era alrededor del proyecto Esencia. Cuando ese sábado fui un ratito, me percaté rápidamente que había muchos profesionales que las noticias no estaban mencionando, entre ellos un geólogo, un oceanógrafo, un planificador que vive en Boquerón y muchas otras personas que me hicieron cambiar la mente sobre el proyecto Esencia. Pero no solo eso, descubrí muchas cosas que están sucediendo en Puerto Rico que me dejaron con la boca abierta y tratando de buscar soluciones a las cosas que nos afectan día a día. Hoy tenemos a un invitado especial, el geólogo Ángel Alicea. Bienvenidos con nosotros. Agradecido, Ángel. Aquí, un honor estar aquí compartiendo contigo en este espacio tan bonito, ¿verdad? Como parte de tu hogar y ya teniendo la oportunidad más que nada de profundizar más en conocer a una persona como tú, ¿verdad? Que tiene tan carismático, tan pasional por lo que estás haciendo, muy pasional en particular por darle mucha relevancia a situaciones como esta, ¿verdad? Donde yo creo que todos los que somos portavoces de lo que sea, tenemos el trabajo de poner nuestro granito de arena para proteger eh, lo que debería significar un legado para nuestras futuras generaciones. Así que agradecido nuevamente y agradecido a tu familia que están por ahí por recibirme aquí en tu espacio. Hay muchos sitios, muchas áreas en donde podemos comenzar, como continuando la conversación que usted o el tema que tenía en la asamblea del pueblo. Pero antes de profundizar y todas estas cosas, porque somos apasionados por los temas, ¿quién es Ángela Alicea? Pues mira, antes que todo, quería dejar saber, ¿verdad? Yo estoy aquí en carácter personal, igual que todos mis colegas geólogos y geólogas, eh, hemos colaborado y hacemos un montón de cosas dentro de nuestra profesión, pero yo estoy aquí en carácter personal, no representando los intereses ni la opinión de nadie con quien yo haya trabajado, colaborado, organización, empleador o cualquiera de las anteriores, ¿verdad? Soy portavoz de que haya total, real transparencia en lo que es información que nuestro pueblo debe tener dentro de lo que nosotros como científicos o peritos en nuestras áreas de pertinencia, pues podamos enseñar. Y mi trabajo, pues, en este foro es precisamente ese, ¿verdad? Dentro de lo que sé y las experiencias que he tenido, poder dar ese granito de arena de información dentro de lo que tengo. ¿Y qué tiene Ángela Licea? ¿Y qué es lo que es Ángela Licea? Pues un geólogo ya con más de 25 años aproximadamente de experiencia dentro de la industria privada y en parte la industria también gubernamental, tanto federal como estatal. Inicié mis primeros más o menos 7 años de carrera dentro de la industria de la ingeniería geotécnica. Dentro de esa industria, pues nosotros como geólogos o geólogas, lo que hacemos es darle la información a los ingenieros de las condiciones del suelo mediante estudios de suelo, ¿verdad? Como, perdonando la redundancia, para que el ingeniero pueda diseñar sobre la competencia de ese suelo, ¿verdad? Cuánto ese suelo puede sostener en términos de carga de esa infraestructura. Pues ese tipo de información nosotros lo trabajamos en conjunto con los ingenieros. Posterior a eso, pues me voy a trabajar en la industria de desperdicios sólidos. Estuve muchísimos años trabajando en vertederos dentro y fuera de Puerto Rico. El mundo de los vertederos es sumamente fascinante porque dentro de todas las áreas de la geología, en los vertederos es como que es una de mis áreas favoritas porque es donde confluyen todos los aspectos ingenieriles, los aspectos químicos y físicos de la geología dentro de un solo mundo. Así que en ese mundo trabajé mucho tiempo. En adición, ahí enriquecí más mi capacidad profesional
con conocimientos legales, ¿verdad? Lo que es cumplimiento ambiental. Te dejé atrás una nota ahí al calce que es, antes de entrar de lleno al mundo de la geología, también fui militar. Y eso es importante porque después de los vertederos, pues entro en el mundo de la geofísica aplicada también. Y la razón de ser eso es que cuando fui militar, trabajé en comunicaciones de satélite. Y el mundo de los satélites y el mundo de la geología, pues yo tuve la oportunidad de unirlos los dos dentro de lo que es la geofísica y se convirtió en una de las herramientas principales para mantener mi mundo laboral a lo largo de mi carrera. Eh, Después dentro del mundo de los vertederos, pues me quedé más o menos de lleno de ahí hasta el sol de hoy, dentro del universo de la consultoría ambiental y el cumplimiento ambiental y en conjunto, pues las emergencias ambientales. En adición, tuve la oportunidad también en el camino de hacer otro tipo de labores, como por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Puerto Rico, en la red sísmica. Saludos allá a mis colegas de la red sísmica de Puerto Rico. Así que también trabajé con terremotos y actividad sísmica. Eh, También dentro de las respuestas de emergencia, pues en eventualidades como desafortunadamente el huracán María, pues yo fui uno de los geólogos que trabajó haciendo mapas de deslizamientos de tierras en el área oeste de Puerto Rico. Eh, Así que nada, esos son algunos de los highlights, ¿verdad? Algunas de las labores con las que yo he trabajado. Posiblemente la más importante de todas, yo fui uno de los geólogos que trabajó en la respuesta de emergencia del derrame del Golfo de México, el derrame de BP, el British Petroleum, el Deepwater Horizon, que hasta películas hay de eso. Pues yo estuve en ese proyecto a lo largo de todo el Golfo de México por bastante tiempo también colaborando por allá. Nada, vasta experiencia, creo que la suficiente para traerme al día de hoy a poder expresarme de la manera más propia en cuanto a un poquito de los detalles técnicos y el potencial de riesgo bajo el perfil geológico de la ubicación donde se contempla este proyecto Esencia, que es el que nos trae hasta aquí el día de hoy. Pero, yo tengo que tomar la oportunidad porque hay demasiadas coincidencias y casualidades. Dos ángeles Ajá, de Air Force, ajá, de familia o padre independentista. sí. eh. ¿Cómo pasó eso? La vida, muchachos, la vida, la vida. La vida, yo creo que cuando las personas tienen intereses comunes, pues eventualmente la vida nos pone en el mismo camino, ¿verdad? Y no es para menos que estemos aquí en el área oeste de Puerto Rico. Eh, yo digo esto con una pasión bastante profunda en mi corazón, porque no solamente por ser mayagüezano y por ser residente acá en el área oeste de Puerto Rico, pero yo considero que el área oeste de Puerto Rico posiblemente es uno de los baluartes más grandes, si no el más grande que tenemos en Puerto Rico desde el punto de vista escénico. Eso es algo que no toqué allá en la asamblea, pero el valor escénico que tiene el oeste de Puerto Rico, o sea, eso es invaluable. O sea, nosotros, yo creo que muy pocos puertorriqueños no se detienen a disfrutar los atardeceres de nosotros cuando tienen la oportunidad, pero son de nosotros, aquí en el oeste. O sea, aquellos que pagan mucho por venir aquí a ver ese atardecer, bueno, lamento mucho por su gasto, pero nosotros lo tenemos todos los días. Y yo- y- Eso es buenísimo. Bueno, antes de ir con las preguntas, quiero tomar 5 segundos y darle las gracias a Daphne, a Jaime Pérez por estar aquí con nosotros. Compartan este en vivo. Vamos a tocar todos estos temas que importan a Cabo Rojo, a Puerto Rico, del punto de vista de un geólogo. Ahora, yo me tropecé con la casualidad de los dos mundos de Puerto Rico, yo me voy a añadir unas preguntas del mundo militar. Quizás personas no sí, sepan, porque quizás el punto de vista de Ángel es diferente al mío. Yolanda Irizarry, gracias por salir un ratito, por sacar un ratito de tu tiempo y estar aquí con nosotros. Eric Gómez, Héctor Nicolai, Janet Cruz, Axel Irizarry, Iris Pérez, Leslie Vanessa, Iris Pérez, gracias por el comentario. Audio, perfecto, dice. Alex Romero, Mariam,
López, Sandra Pagán, Iris Pérez otra vez. Gracias a todos ustedes, que hay bastantes personas. Si tienen una pregunta para Ángel, el geólogo, no para mí, para el geólogo, dejen en los comentarios, y la productora la presentará en pantalla y se la haremos al jefe hoy, a la estrella de hoy. Ok, tengo que hablar, porque no es todos los días que tenemos otra persona que fue al Air Force aquí al frente de la silla. Yo tengo que tomarme, aunque sea ¿Cómo dos no? o tres preguntas. Cuando tú hablaste de satélite, ¿qué es lo que tú hacías en el Air Force? Bueno, voy a partir de la geología y voy a dar un pasito atrás a Sí, la experiencia militar y cómo ella se ata. sí, Lo primero es ¿verdad? Para aquellos en la audiencia que no estén claros en lo que es un geólogo, nosotros como geólogos realmente lo que trabajamos es dos cosas. Uno, el entendimiento de los materiales que componen nuestro planeta. Todos los materiales. Desde el agua, el hielo, la tierra, las rocas, todo, ¿verdad? Y los procesos que actúan sobre esos materiales, sean los procesos químicos, los procesos físicos. Por eso trabajamos con la sismicidad, trabajamos con los volcanes, trabajamos con procesos naturales que cuando no los tomamos en consideración dentro de las actividades humanas se convierten en riesgo, tales como, por darte algunos ejemplos, inundaciones, deslizamientos de tierra, y por ahí podemos pensar en un montón más. Eh, cuando fui militar, fui a la Fuerza Aérea por alguna de las siguientes razones. Eh, las oportunidades para científicos en Puerto Rico en su momento eran bastante carentes. Dentro del crecimiento de esas oportunidades, al sol de hoy, poco a poco nuestra presencia ha ido disminuyendo nuevamente, a pesar de que hay una necesidad mayor técnica, porque paralelamente, los protocolos que requieren nuestra labor los han ido silenciando. Vamos a usar esa palabra, silenciando. Eh, Así que esa fue la razón inicial, similar a la que nos trae hoy, que me llevó dentro de las renglón de oportunidades que tenía en su momento, me llevó a optar por una oportunidad dentro del Departamento de Defensa. Así que yo no fui a filmar para saludar a militares y hacer push-up y eso, porque ese mundo militar ya yo lo conocía viniendo de un bagaje de una persona que había pasado lo mismo. A diferencia de en el caso mío, mi papá fue perseguido por intereses políticos en Puerto Rico y no le quedó más remedio que buscar una salida, y esa salida fue a través de la milicia. Así que yo había crecido ya dentro de ese mundo. Y para mí, pues, posiblemente una de las cosas que más me da veracidad en las cosas que yo hablo o expreso, posiblemente como es el caso tuyo, yo que soy partícipe de tu podcast, es que fuimos empleados del imperio. Estados Unidos es un imperio, y qué más grande dentro de ese imperio, qué organización más grande que el Departamento de Defensa. Y chévere, le sacamos cositas buenas, experiencia, personas que conocimos y demás, como en cualquier trabajo. Pero a la misma vez entendimos de primera mano lo que eso significaba. Así que la parte militar fue una parte que ya yo la entendí y la pude manejar y conceptualizar sin que afectara mis principios y mi criterio como puertorriqueño y como ser humano. Yo seguí siendo yo. ¿Eh? Ahora, como geólogo, pues vi la oportunidad de enriquecer mis conocimientos en geología mediante el enriquecimiento. De hecho, obtuve otro grado en comunicaciones durante mis años en la Fuerza Aérea. Cuando los combiné los dos, pues fue bien favorable, porque en la industria había una necesidad de personas con conocimiento en geofísica aplicada. Así que yo cogí esa antena que miraba para el cielo, la viré para la tierra y empecé a hacer ese tipo de trabajos también. Y hasta el sol de hoy también, pues he hecho ese trabajo. Y eso fue. ¿Cuánto tiempo estuvo activo? Estuve un poco más de 4 años, porque yo fui a mi enlistamiento inicial de 4 años, se vio comprometido por los famosos eventos del septiembre 11. Yo estuve trabajando durante esa eventualidad, y una de las cosas que ocurrió, que a veces la gente no entiende, ¿verdad? Hay cierta inflexión en el manejo de recursos cuando de parte de la milicia.
Y cuando ocurren eventos como este, pues una de las cosas que ocurren, y pasan las guerras también, Vietnam, Corea, todas estas guerras, hay muchas áreas de trabajo donde si no hay muchas personas, las frisan y tú no puedes actuar sobre ellas. En el caso mío, me frisaron en comunicaciones porque habían pocas personas trabajando y me tuve que quedar más tiempo del que yo hubiese deseado. Me, en lo que estaba describiendo y las razones que se fue, yo me fui por que me cansé de coger cocotazos, pero era también algo similar, la falta de oportunidades que Sí, sí, había hay 25 años atrás, 28 ahora, pero que todavía faltan sí. 28 años después. Y usted estaba hablando que en la presentación, y ahora mismo lo acaba de decir, que todavía esas oportunidades para profesional como Sí. usted carecen cuando los necesitamos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, pasa que personas como tú y yo hacen falta en el sistema más personas. Porque aquí estamos en tu podcast, estamos en caborrojo.com y esto lo creaste tú, ¿verdad? Con el respeto a ustedes aquí que te señale, pero es que esto es algo espectacular. Yo he visto tu podcast, ustedes han creado algo bien chévere y tuvieron esa iniciativa de crear eso. Y en Puerto Rico, como en cualquier otro territorio o país que quiera echar para adelante, echa para adelante mediante la iniciativa de cada persona. Y la iniciativa sale del juicio de la persona, pero también nace de el deseo de uno educarse y seguir creciendo dentro de ese aspecto. Eso hice yo. Como dije, cuando fui militar, yo le saqué provecho a unas herramientas para educarme un poco más de lo que ya yo traía dentro de mi educación pública en Puerto Rico, que fue muy buena, dentro de mi educación en la Universidad de Puerto Rico, que fue muy buena, a un nivel mucho más alto que lo que me hubiese dado la mayor parte de los sistemas educativos, inclusive en Estados Unidos. Y posterior a eso, seguí aprendiendo con otras herramientas que obtuve en el camino. ¿Y sabes qué hago? Sigo haciéndolo. Yo estoy aquí aprendiendo de ti y todas las veces que yo puedo, aprendo. Y de lo que yo aprendo, trato de dar un poquito de esas herramientas. Con el proyecto Esencia, básicamente la razón por la cual yo estoy levantando mi voz es porque yo entiendo que tengo unas herramientas que yo puedo ofrecer a la comunidad, al pueblo, para que ellos se eduquen. Si el sistema no quiere escuchar a un científico, que no me escuchen, pero al pueblo lo tienen que escuchar. Y yo soy parte de ese pueblo. Y el conocimiento que tengo, yo puedo dárselo a la gente para que la gente también tenga la oportunidad de buscar y enriquecer su conocimiento y ellos servir de portavoz para eso. Así que la oportunidad no me la tiene que dar el sistema, nos la damos nosotros. Antes de hablar de su información y de cuándo fue, en su percepción, su opinión, que los geólogos empezaron de su percepción a ser silenciados, a ser excluidos de Bueno, estos proyectos. Esa fue la parte de su presentación que me llamó mucho la atención. sí, lo que pasa con esto es, no es solamente los geólogos, ¿verdad? Hablamos en general la comunidad científica y de hecho hay otros peritajes. En estos días vi que está ocurriendo lo mismo en el área de medicina con algunas áreas. O sea, en general, cuando tú vives en un sistema que tratan de controlar lo que son las herramientas para, ¿verdad? Yo de nuevo, no quiero entrar no quiero que me malinterpreten y que piensen que estoy entrando en algún tema político. No es eso, no estoy aquí para eso, pero si pues, vamos a decir que hay gente en la política que quiere utilizar ciertas herramientas para su beneficio personal, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Esto es un hecho, esto no es mi opinión, pues si la opinión o el expertise técnico de un perito como yo, pues se presenta como una oposición a esa capacidad de beneficio personal, pues van a buscar cómo silenciarlo. En el caso de nosotros, y lo que es inherente de este proyecto, es que en el proceso de desarrollo de la Oficina de Gerencia de Permisos,
a nosotros se nos excluyó como peritos cualificados para tomar unas decisiones dentro de ese proceso. Entonces, pues eso lo que eventualmente causó fue, en Arroyo Habichuela nosotros los geólogos no podemos firmar un papel en Puerto Rico. Eso es lo que pasa. Entonces, no quiere decir que no hayan entidades o inclusive inversionistas que responsablemente contraten a un geólogo, aunque los papeles los firme un ingeniero, un arquitecto o otra persona que sea una persona cualificada según la Oficina de Gerencia de Permisos. Ese tema no lo quiero llevar más allá de eso porque ese tema es bastante amplio y complejo, pero sí hay una ley en Puerto Rico, la ley 163 del 1910, yo la escribí por ahí, la tenía por ahí en algún lado, pero no me acuerdo el año. Todas las leyes en Puerto Rico tienen nombre y apellido, pero la voy a buscar porque la tengo por aquí. Esa 1996. Se veía que era en los 90, 96. Pues esa es la ley que habilita la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico y es la que dice que nosotros los geólogos pues también somos profesionales en Puerto Rico que necesitamos una licencia, una reválida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hemos podido concretizar la utilización de eso, tanto así que la Junta de Planificación de Puerto Rico tiene fondos asignados de a nivel federal para que haya un geólogo del Estado ahí, un geólogo, igual que hay un secretario de Recursos Naturales, de carretera, pues hay una persona que se supone que esté ahí rigiendo todo lo que tiene que ver con las evaluaciones en geología y no lo hay tampoco. Porque no podemos darle el valor que debería tener nuestras licencias y nuestro expertise aquí en Puerto Rico. Entonces, pues, ¿qué resulta de eso? Que cuando vamos a pasar procesos de permiso, se permite que básicamente cualquier persona que vaya a hacer un desarrollo pues prácticamente pueda coger cualquier información geológica sin verificar, sin que un perito como yo vaya específicamente a dónde se va a hacer el desarrollo y haga la inspección pertinente y pasa el sedazo y se le dan los endosos y los proyectos circulan por ahí para abajo como si nada hubiese pasado. O sea, ¿verdad? Para compararlo y poner en perspectiva todo esto que estoy diciendo, pues imagínate que tú vas a ir a un doctor y que el doctor sin examinarte pues te envía la secretaria del doctor a un cirujano y el cirujano va allá y te picotea sin que te haya chequeado el doctor. Tú sabes. Pues algo, ¿verdad? Más o menos comparándolo proporcionalmente es algo así. ¿Eh? Me vienen muchas cosas a la mente. Una es, estamos enviando a personas como usted a educarlos a la universidad. Los educamos y luego le decimos, tu conocimiento no es válido ni para firmar un papel. ¿Qué Ujú. clase de pantalones? Y número dos, ¿cómo alguien, vamos a empezar por ahí, cómo a alguien se le ocurre que eso es bueno? Bueno, porque aquí se ha creado la filosofía que mientras podamos crear recursos para llenar eh, la industria privada, es una, y mandar gente para afuera, pues estamos haciéndolo bien. Y por ahí es que se están yendo la mayor parte de nuestros recursos. Quiero hacer una nota. Si ven al geólogo Ángel Alicea hablando en pausa, es porque estoy seguro que tiene, no me ha dicho nada, tiene que cuidar lo que dice porque tiene proyectos activos y trabajo activo. Y todos nosotros, yo no quiero decir que lamentablemente tenemos que cuidar lo que decimos hoy día en las redes, no, porque nosotros representamos muchas cosas y nuestra palabra y lo que decimos es 360, que lo que decimos en las redes sociales afecta a clientes, afecta a nuestros empleados. So, a veces hay que medir, pausar, respirar profundo y no dejar el coraje que coja lo mejor de nosotros. Pero lo del peritaje, en arroz habichuela, para una persona no muy educada como yo, ¿por qué excluirlos a ustedes es algo malo? Voy a construir algo en Cabo Rojo. Bueno, vamos,
Vamos a decir en Si, Cabo si Rojo. quieres, entramos de lleno al proyecto Vamos, Esencia vamos, dale. para utilizarlo como ejemplo, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Porque, de nuevo, hablando ahora del proyecto Esencia. Bueno, ¿qué es el proyecto Esencia y cómo llega a nuestras manos? Pues sabemos que recientemente, sin haber pasado el sedazo legal que se supone que se lleve a cabo a nivel específicamente y tal vez más importante que cualquier otro, eh, audiencias públicas, subastas públicas, todo ese tipo de procesos, sin que eso haya ocurrido, pues de repente aparecen estos proponentes con este proyecto Esencia. Bueno, ¿qué es el proyecto Esencia? El proyecto Esencia es un proyecto multifacético dentro de un perímetro de 2.000 acres en la región inmediatamente sur de la bahía de Boquerón. ¿Ok? Ok, pues tenemos eso ahí. ¿Qué piensan hacer ahí? Pues, me dicen que va a haber la siguiente ahí. 900 propiedades privadas, hoteles con la capacidad de 500 habitaciones o más. Estamos hablando hablan de tener escuelas, hablan de tener comercio, 2 campos de golf. Estamos hablando de carreteras, infraestructura de utilidades, aceras, facilidades recreativas comunes, eh, centro comercial dentro de la facilidad, escuela, eh, aparentemente en un plan de extensión, inclusive o hasta posiblemente una marina, y todavía no concretamente claro, pero posiblemente hasta un aeropuerto. O sea, estamos hablando de este es el proyecto de los proyectos. Yo voy a coger nada más el número de las residencias y los espacios ocupados por persona. 900 residencias, 500 espacios en un hotel. 1.400 espacios. Esa es la urbanización más grande de Puerto Rico construida en la historia de un solo golpe. 1.400 espacios en Cabo Rojo, Puerto Rico. ¿Ok? Ese es el proyecto. Ahora vamos a entrar los científicos y los peritos a ver qué hacemos o qué pensamos cuando vemos esto. Yo, o sea, como todos los colegas que hablamos en esa presentación la semana pasada, esa audiencia pública, pues yo estoy aquí sentado y me llegó a la mesa eso. Lo primero que yo pienso es en el ecosistema donde vamos a situar este proyecto. ¿Ok? Tú eres el proponente y me estás diciendo esto y digo, espérate, pero lo vamos a poner allí. ¿Qué hay allí? Pues, está bien, allí no hay nada construido, está vacío, pero yo tengo 2 reservas naturales al lado. Tú sabes, yo tengo allí unos humedales, yo tengo una zona costera que está pristina, ¿verdad? Que está intocada. En Puerto Rico hay muchos problemas en las costas con blanqueamiento de corales y demás, y tengo una zona allí donde pues no ha ocurrido eso todavía. Tengo unas lagunas marinas con taláceas, que las taláceas pues son el alimento principal de especies como los manatíes, ¿verdad? Tengo de nuevo esos humedales, esos estuarios que son habitáculos de un montón de especies marinas. Empiezo a mover tierra adentro, tengo una playa, tengo el estuario, tengo unas zonas boscosas secas subtropicales, ¿verdad? Que eso es una franja que en Puerto Rico sabemos que se extiende no solamente en el área de Cabo Rojo, pero casi hasta el municipio de Salinas, que de hecho nosotros cogimos una sección de eso y le pusimos el bosque seco de Guánica, y que casualmente tiene una serie de especies que existen no solamente en esa área que le pusimos una velaja del bosque seco de Guánica, pero a lo largo de toda esa periferia, incluyendo este espacio en Cabo Rojo, donde hay especies en peligro de extinción. Allá hay mariquitas, ¿verdad? Hay aves como el guabairo, tenemos anidajes de sapoconcho. Ayer me topé con que han habido avistamientos de careyes en esa zona. Eh, tenemos la laguna Rincón, que posiblemente sea, según los pescadores
La contabilidad en Puerto Rico de ostiones, pues es aparentemente el sitio donde más se pesca ostiones en Puerto Rico, donde más se reproducen. Así que tenemos un sitio que es de alta sensitividad económica para los pescadores locales también, ¿verdad? Que eso es bastante relevante. Este, ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, entonces ahí pues yo digo, pues mira, ese es el perfil ecológico. Vamos a ver ahora. O sea que tenemos zona de bosque seco subtropical y tenemos un área con especies de peligro de extinción, con condiciones particulares que ya son protegidas no solamente para nosotros, sino para la humanidad, porque esas especies que existen ahí no existen en ningún sitio en el mundo. Así lo ha declarado la UNESCO, lo han declarado diferentes entidades en el mundo. Ahí estamos, ese es el sitio. ¿Cómo llegamos a ese ecosistema? Bueno, los ecosistemas son regidos por dos cosas. Una, la geología y la otra, la climatología. Pues ya mencionamos el término bosque seco, pues ya sabemos que es un área de poca precipitación. Puerto Rico, una de las cosas más fascinantes que me hizo a mí regresar aquí de esa vida militar, es que yo quería estar en un sitio donde yo no me aburriera todos los días viendo lo mismo. Donde llegara octubre, ay, hoy es que va a nevar, llegó la nieve. Y llegó este marzo, se derritió la nieve. Abril, se derritió la nieve. Ya se secaron las matitas, salieron y volvemos a lo mismo todos los años. Aquí no es así. Aquí tenemos, si yo quiero lluvia, yo guío para la lluvia. Si quiero calor, yo guío para el calor. Si yo quiero cueva, yo guío a las cuevas. Si yo quiero playa, yo guío a la playa. O sea, lo que a mí me gusta hacer, yo lo único que tengo que hacer es montarme en un carro y llego en cuestión de minutos, porque en Puerto Rico tenemos una gran diversidad de ecosistemas, desde zonas secas subtropicales en el oeste de Puerto Rico hasta zonas pluviales montañosas como en el noreste de Puerto Rico, tales como el Yunque, ¿verdad? Y a mí me encanta disfrutar de eso. Y me encanta utilizarlo como herramientas para educar también y para disfrutarlo con mi familia de manera recreativa. La geología, pues ¿qué tenemos en la geología en el área? Ya sabemos que es seco, llueve poco, de hecho llueve menos de 35 pulgadas de lluvia al año. Y en la geología, pues tenemos el siguiente perfil geológico en esa zona. Me vas entendiendo, ¿verdad? Yo sé que yo hablo mucho, me interrumpes todo lo que tú No, quieras, no, no, estamos bien, porque... estamos bien, Ok. estamos bien, estamos bien. Ok, ¿qué es el perfil geológico? Pues el perfil geológico vamos a hablar de qué tipo de roca o qué tipo de formaciones tenemos allí o qué tipo de suelos tenemos allí. Tenemos desde el agua, zonas coralinas, ¿ok? Tenemos lagunas, sedimento fino que se deposita ahí. En conjunto con las lagunas podemos tener zonas intermedias, estuarios, mangles, tenemos playas, pudiésemos tener algunos estuarios internos también, como el caso de las lagunas en esa área, la laguna Rincón y demás. Y entramos tierra adentro y ahí nos vamos para, en este proyecto, una pendiente hacia una zona montañosa. Bueno, arena en la costa. La arena tiene unas implicaciones bien grandes en lo que es un desarrollo de cualquier tipo. ¿Ok? La arena tiende a ser blandita, no aguantar cargas demasiado grandes y tiende a percolar bastante fácil el agua. O sea, usted coge arena, le echa agua, la arena percola por ahí. Ok. Pues, ¿cómo se construye cualquier tipo de desarrollo en arena? Pues en arena, la implicación ingenieril para la arena es que hay que pues hacer algo con ella. Y varias de las cosas que se pueden hacer es o densificarla, hacer que sea más dura para que aguante la carga de lo que se le vaya a poner ahí, o poner pilotes, ¿verdad? Algún tipo de pilotaje dentro de su cementación, sea un canto de acero para allá adentro, sea cemento, lo que sea que haya que hacer ahí. O una combinación de esos factores, inclusive posiblemente rellenar o algunas de esas acciones, las cuales en ese perfil arenoso causan lo siguiente, dos cositas. Una, que limitan la capacidad de transmitir agua a través de sus poros, ¿verdad? Eso se llama la transmisividad, ese es el término técnico. O sea, incapacita la capacidad de infiltración o de que percole el agua a través de esa arena. Como resultado, incrementa la escorrentía. O sea que estamos hablando que ahora el agua de lluvia, dentro de ese ciclo de agua bien chévere que tenemos ahí,
pues ahora esa agua no va a poder percolar por esas zonas, se va a quedar en la superficie y va a discurrir llevándose todo lo que haya en la superficie hacia la costa, ¿verdad? Porque en este caso estamos en una pendiente, va a ser hacia la costa. Eh, si eso pasa, o cuando eso pasa, empieza a ocurrir un desbalance en la cantidad de agua que naturalmente debe llegar, que no es salada, a la zona de agua salada. Y eso puede tener repercusiones enormes en la salinidad del agua costera, por ende, repercusiones enormes en la flora y la fauna. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo en proyectos pequeños, no grandes. En Florida, eh, la gente, ¿verdad? Para que no sepa, los manatíes es una especie sumamente susceptible a los cambios climáticos. De hecho, los manatíes en general están prácticamente todos, yo me atrevo a decir, en peligro de extinción o han estado en el borde de estar en peligro de extinción. Solamente existen de la región de Florida hacia acá en Puerto Rico. Pues en esa región de Florida de Tampa y Clearwater hay una serie de canales que van de la costa hacia tierra adentro, ¿verdad? Y esos canales nacen en riachuelos de agua fresca. Los manatíes necesitan eso porque son mamíferos, necesitan tomar agua fresca. Así que por eso ellos viven siempre cerca o de desembocaduras de ríos o donde hay estos riachuelos de agua fresca que salen hacia la costa. ¿Ok? En Florida, uno de los problemas que hay con los manatíes, aparte de que cuando cambia la temperatura, el frío les hace daño, pues ellos buscan esas aguas cálidas y se meten por esos canales hacia adentro, eh, toman de esa agua, pero el otro factor es que ellos se alimentan de las taláceas, ¿verdad? Esas hierbas marinas que hay en esa zona. Lo menciono porque ya mencioné que en estas lagunas también hay taláceas. Hay unos videos espectaculares de estas hierbas marinas, algas marinas y taláceas que hay en esa área. En Florida, cuando empezaron a construir a lo largo de estos canales preciosos de Clearwater, la gente adinerada particularmente, pues en sus desarrollos hicieron marinas, hicieron sus casas con sus canchitas de baloncesto, sus piscinas, todo lo demás. ¿Y qué pasó? Incrementó la escorrentía y la escorrentía lo que causó es que cayera más agua de escorrentía de lluvia directamente sobre esos canales y esas lagunas donde habían estas hierbas marinas. Así que ahora tienen un problema porque la talasia está siendo sustituida por, se me olvidó el nombre de eso, pero es como una alguita que parece como un algodón verde que se forma. Esa alguita o ese musguito que se forma, pues ese es nocivo para la salud del manatí. Así que el manatí, en vez de comerse la talasia, se come esto verde, se enferma y se muere. ¿Eh? Así que te digo esto porque una de las preocupaciones, nuevamente, estamos empezando con el perfil geológico, nada más que en el área de arena, si yo causo un incremento en la escorrentía, como resultado se me impacta posiblemente esta vida vegetal marina, que es el alimento directo de estas especies. Y usé el manatí como ejemplo, pero no es la única. Hay otras especies también que dependen de esa estabilidad. ¿Ok? Y ya te mencioné que Puerto Rico tiene suficientes zonas costeras impactadas y esta es una de las pocas que todavía tenemos que podemos conservar. ¿Ok? Después de esa zona arenosa, si me expliqué bien, ¿verdad? Sí, no, Sí, sí, de sí. nuevo, interrúmpeme todo lo que tú quieras, que estamos aquí conversando. Bueno, después de esa arena, si nos movemos tierra adentro, tenemos, hay un tipo de roca metamórfica que se llama la serpentinita, hay un poquito de afloramiento de eso en esa área. Posiblemente no lo suficiente como para usarla comercialmente como en otras localidades donde se extrae para utilizarla para la base de asfalto y en diferentes sistemas de construcción se utiliza. Pero lo que aprendimos en esa charla el sábado es que dentro de esa roca, y esto sí ya yo lo sabía, hay pedernales. El pedernal es un tipo de roca que nace ¿verdad? Se forma como parte de esta formación y la utilizaban nuestros aborígenes.
Así que estamos hablando, nada más que con saber eso, pues ya ahora estamos diciendo que allá hay sitios de importancia arqueológica. Claro, esa no es mi área de expertise, pero la geología y la arqueología, cuando hablamos del tipo de roca, pues ahí esos dos campos se unen porque nosotros ayudamos a los arqueólogos a identificar estas formaciones geológicas donde potencialmente haya la materia prima de la cual nuestros aborígenes utilizaron materiales para hacer ciertas cosas. Y el pedernal es uno de estos casos. Y ahí hay pedernales. Y pedernales no hay en muchos sitios en Puerto Rico ni en el Caribe. Y es una roca que es como una laja verdosa que con poco trabajo ellos la podían convertir en herramientas como cuchillas y navajas y demás. Así que es bastante relevante porque está muy poco estudiada esta área y hay grupos de arqueólogos que conocimos en este evento que tuvimos, que nos indicaron que habían hasta más de 100 sitiales arqueológicos en este espacio. Así que importante también en tener eso en el perfil. Próximo, pues entonces tenemos ahí lo que se llama, esas montañas las conforma la parguera limestone, ¿verdad? Si lo buscas en el mapa geológico, vas a ver el término PL, a la otra letrita, SPL es parguera limestone, pero quiero enfocarme en esa palabra limestone. Limestone es roca caliza. ¿Ok? La roca caliza y todos los desarrollos y todos los trabajos y todo lo que ocurre en la roca caliza, pues es regulado en Puerto Rico, hay un montón de procesos de ley que van acompañados de esto. Y digo esto porque la importancia que tiene la roca caliza es que básicamente eh, la roca caliza es uno de los tipos de roca que se forma dentro de las rocas sedimentarias y obviamente están las rocas, por ejemplo, las arenosas, que son ya como los granitos de arena, pero ya hecho roca. Pero en este caso es el tipo de roca que se forma como resultado de actividad orgánica submarina. Por ende, tienen usualmente contenido fósil relevante. Usualmente tienen una composición química que tiene relevancia dentro de la morfología de estos sitios por su interacción con el agua, queriendo decir, es donde se forman cuevas, donde se forman estalactitas, estalagmitas y todo lo que tiene que ver con eso. Y por ende, pues tienen una capacidad grande de sostener acuíferos, agua subterránea. ¿Ok? En Puerto Rico, Recursos Naturales ha tenido mucho problema por años, y lo digo así públicamente en esta parte, de nuevo, esto desde el punto de vista técnico, porque yo mismo he hecho muchas querellas en la zona kárstica del sur de Puerto Rico, y siempre me las han negado porque me dicen que en el sur de Puerto Rico, a mí como geólogo me dicen que no hay calzo. Ah, el calzo eso es en el norte, porque allá es que están las cuevas, allá es que está esto, lo otro. Y yo, no, 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 espérate, en el sur hay calzo. Sistema Convento Mapancha, eso es el sistema de cavernario que está entre Guayanilla y Peñuela. El bosque seco de Guánica tiene cuevas, a pesar de que la actividad pluvial es mínima, hay cuevas. Y de todas maneras, químicamente, la composición de la roca pues es muy similar, sigue siendo carbonato de calcio y las repercusiones que tiene cuando ocurren cambios en el manejo de aguas sobre este tipo de roca, pues pudiese tener repercusiones a largo plazo. La desgastamiento o disolución de este tipo de roca es más rápida ante la presencia de agua. Si yo incremento las escorrentías, como pasó en el otro tipo de la explicación que di cuando estaba hablando de las arenas, si yo hago lo mismo en este tipo de roca, pues potencialmente yo puedo causar daños sobre esas superficies donde ocurren estas escorrentías excesivas versus lo que ocurre de manera equilibrada, natural. ¿Ves? Así que ya de por sí tenemos una pendiente donde de por sí cae toda esta agua y ahora yo le voy a añadir, porque estoy construyendo sobre ellas campos de golf, aceras, carreteras, escuelas, centros comerciales y todo lo demás, voy a incrementar esas escorrentías. ¿Ok? Y paralelamente voy a reducir la capacidad de infiltración de esas aguas al subsuelo, reduciendo así la retención dentro de lo que pudiese ser o posiblemente sea el acuífero de esa área y por ende
impactando la flora endémica que debería estar protegida en esa área. Me gustaría que tocáramos soluciones, si las ha pensado, pero antes de hablarle un poquito posibles soluciones, han dejado algunos comentarios. Una pregunta que dejó Sí. Daphne Javier, a ver si sabe ¿Cómo? alguna información. Pregunta Daphne Javier, dice, ¿qué minerales hay en esa zona? Asumo que en la zona, ella pregunta, asumo en la zona de, si sabe si hay minerales en la zona del proyecto Esencia. Bueno, fuera de lo que químicamente de manera natural surge de este tipo de rocas, sé que se han hecho unos estudios, ¿verdad? No sé si esto viene por las preocupaciones que hay dentro de la minería, de la posible minería en el área. De ese tema, pues tal vez ahorita haga algún comentario, pero eh, cuando hablamos de minerales tenemos que pensar en dos cosas. Una, la química natural de las formaciones. Por darle un ejemplo, pues si en roca caliza, pues vamos a encontrar una serie de metales que son el nutriente de las plantas, zinc, magnesio, obviamente el calcio, ¿verdad? Esos son minerales de manera natural que estén en ese tipo de roca, posiblemente en la metamórfica, potasio, níquel, tal vez algo de hierro también dentro de esas calizas, ¿verdad? Si vemos, hay algunas áreas donde vemos un poquito del suelo ese rojizo, pues ahí posiblemente haya hasta hierro. Ahora, eso es una parte, ¿verdad? Que naturalmente va a haber. Todo tipo de roca va a tener minerales, elementos y demás. Ahora, tal vez la pregunta puede ser que venga desde la perspectiva. ¿Habrán minerales que sean comercialmente viables, que puedan ser también explotados? Y nada, para cerrar esa parte del tema y tal vez no desinformar más de lo que tal vez la gente quiera desinformarse. Esta es mi opinión en general de este tema, lo dije también en una entrevista en estos días. Hay, hay algo, cosas que siempre causan suspicacia. En este caso, lo que está causando suspicacia desde el punto de vista de minería y de recursos mineros es que aparentemente una de las compañías que quiere invertir aquí o que está invirtiendo en este desarrollo está registrada como una compañía minera. Entonces, pues no sé por qué razón, pues esto también se ha mezclado con el tema de que el Servicio Geológico de Estados Unidos hizo unos vuelos para identificar minerales en el área. Ok, dos cosas con eso. La primera, sí puede causar suspicacia cuando se genera información científica de fuentes fiables, ¿verdad? Y quiero aquí darle el beneficio de la duda por demás. Nuevamente, este comentario fuera de cualquier relación mía con cualquier entidad, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos como Departamento de Agricultura, la NOAA, Universidad de Puerto Rico, Recursos Naturales, Junta de Calidad Ambiental, el gobierno mismo. O sea, hay peritaje que tiene mucho conocimiento. Así que el hecho de que se levante información científica no quiere decir que se levanta con propósitos nocivos para el medio ambiente. Toda información científica que se levante, pues puede ser utilizada con múltiples razones, ¿verdad? Buenas o malas. Esa parte, pues no necesariamente el que levanta la información tiene inherencia en cómo se usa esa información, ¿verdad? Y siempre, eh, tal vez el que no esté claro en esto, pues tiene que mirar la historia porque esto siempre pasa. O sea, estamos hablando Albert Einstein y la bomba nuclear. Entonces, Albert Einstein no inventó la bomba nuclear, él contribuyó a unos desarrollos científicos que lo utilizaran para eso, pues, o sea, de nuevo. Eh, Eso es una parte. Otra parte. Varios de los minerales que preocupaban que se estén explotando en esta área, se ha hablado públicamente de la potencial explotación del litio y el cobalto y estos elementos son abundantes en la superficie de la Tierra y se están utilizando mucho para económicamente hoy para las baterías de los equipos electrónicos y demás. Eh, si yo fuese a sacar litio en cualquier sitio en Puerto Rico, potencialmente la zona de Cabo Rojo pudiese ser idónea porque la forma que se extrae el litio, una de las más reconocidas, es a través de evaporación dentro de tener el mineral disuelto en agua
evaporo el agua, extraigo el mineral. Tal como ocurre en las salinas de Cabo Rojo, simplemente requeriría hacer varios pozos en sitios que sean ricos en esto, pero la infraestructura para eso, sin contar que hacer un estudio geológicamente económico con viabilidad, requiere mucho más que simplemente un vuelo de avión. Habría que hacer mucho más estudios que veríamos otro tipo de actividad ahí. Y la infraestructura para minarlo de esa forma es mucho más costosa que los 2.000 millones que tienen para el proyecto Esencia. Sustancialmente mucho más costosa. Así que, ¿verdad? Claro, me causa suspicacia, pero desde el punto de vista técnica, pues yo no necesariamente lo veo como algo que por lo menos a corto plazo esté en el panorama. Y digo esto por si acaso la pregunta pues viene por ahí. Y porque sé que esto está en la boca de mucha gente y mi enfoque pues no necesariamente sería como que permitir que nos desvíen demasiado la atención. Siempre estar atentos, pero que no nos desvíen de lo que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Pues para cerrar ese tema, la otra parte es la parte legal. En Puerto Rico la minería está bien regulada y no es fácil desde el punto de vista legal, aunque tengan la solvencia económica, minar en Puerto Rico. Hay unas prohibiciones que son bastante grandes y de eso aquí hay mucha gente que sabe mucho de esa parte. Nada, si eso Yo ayuda. creo que la pregunta venía por ahí. Sí, sí, yo también, por eso, ¿verdad? La contesté de esa forma. Antes de movernos para el otro comentario, Diego Irizarry dejó un comentario. eh, Tocó la salina, pero también, antes de continuar con el tema de esencia, tocó la salina y tocó, estaba hablando de las playas. Me gustaría que me tocara porque Bullé sale en las playas contaminadas con frecuencia. Me Sí. gustaría tocar ese tema, pero de las salinas, ¿qué me puede hablar del punto de vista de un geólogo de las salinas? A mí me dio tristeza cuando yo llegué, yo dije, espérate, habían tantos fondos asignados, no se ha hecho nada, hacen aguajes de que van a empezar y yo digo, las perdimos. No sé, eso está ahí de manera natural. Cuando decimos algo, ¿verdad? Como los perdimos, pues yo estoy asumiendo que ese comentario viene desde el punto de vista que perdimos la capacidad económica de utilizar eso como recurso, porque una cosa es que las salinas existan, que existen allí de manera natural, y otra cosa es que nosotros podamos utilizarlas bajo la premisa que sea turística, sea porque queremos extraer sal para uso local, pero igual, pues, ¿verdad? Es una utilización, pues, económica. Contexto, porque si me dio esa contestación, asumo que no sabe mucho de lo que está pasando ahí. No, 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 no estoy al En tanto. Arroyo Habichuela el nivel de agua está Sí, subiendo, sí, ¿qué está pasando? Y sí. no hicieron nada para mitigar ese problema. Hubo fondos asignados por montones de años y ahora el nivel ya se está pasando, el agua del mar se está Por pasando. eso, pero volvemos a la misma premisa. Y esa parte sí la entendía, pero ¿para qué las quiero necesariamente proteger? O quiero que evolucione de manera natural lo que tenga que ocurrir ahí para adaptarse. ¿Ok? O yo quiero protegerlas porque quiero que se conserven como un recurso turístico, ecoturístico o comercial. O sea, ¿qué quiero de eso ahí? Eso es lo que yo pensaría antes de pensar si yo tengo que buscar pues algún tipo de solución o no, porque hasta el momento eso ha sido un sitio de utilización comercial. Entonces, pues, ¿qué yo quiero? Si es comercial y hay una persona que necesita protegerla, pues esa persona necesita buscar un permiso adecuado para entonces protegerla y poder seguir utilizándola. Y nosotros, pues, seguir paseando por allí y verla bien chévere, ¿verdad? Claro, yo sé que tiene una relevancia ecológica también. Y esa parte hay que evaluarla y ver hasta qué punto, pues nosotros, qué tenemos que hacer para que se restauren ecológicamente. Que eso sí, tal vez yo lo responsabilizaría al Estado de evaluar. Si lo que queremos hacer es rehabilitar ese estuario como una zona ecológica que requiere conservación, pues eso sí yo siempre lo he dicho, que debemos siempre considerar. Muy bien. Ese punto de vista, esa aclaración me gustó porque me pone a pensar. Ya no, ya uno va, ok, hay que tener un poquito más de claridad. Hablando de claridad.
¿Qué nos puede decir del punto de Bullitt, de estas contaminaciones? Bueno, lo que pasa con eso es sencillo, o sea, aquí ha habido mucho desarrollo histórico en el pasado que todavía pues no se ha actualizado, ¿verdad? Cómo están esta infraestructura, específicamente el manejo de aguas negras, ¿verdad? Y me alegro que traigas a colación esa pregunta porque precisamente empezamos a hablar del agua someramente, pero voy a atar esta respuesta con una de las preocupaciones que yo tengo con el agua aparte de las escorrentías en el área del proyecto Esencia. Ok. Eh, Bullé, Boquerón, como un montón de zonas de playas en Puerto Rico donde hay desarrollos directamente cerca de las playas, pues sabemos que son notorias de dar niveles altos a ciertos tipos de bacterias que se miden, ¿verdad? Como por darle un ejemplo, las E. coli. Eh, Hay un programa que todavía el gobierno pues lo ejecuta, que es el programa de banderas en las playas. Y muchas de estas playas pues no necesariamente todo el tiempo proveen condiciones adecuadas o salubres para que las personas estén en esas playas por tiempos prolongados. Y la razón es sencilla, es la infiltración, lo mismo, la que hablamos ahorita, la capacidad de transportar agua con lo que sea a través del sedimento. Eh, hay varias cosas que pueden pasar ahí y me acuerdo vagamente, es que me vino a la mente de otro ejemplo, ¿verdad? En otra playa en el área de Rincón, donde hace unos años atrás, yo no sé si tú llegaste a escuchar, pero había gente en la playa y de repente basura llegó a donde estaba la gente, porque antes se tiraba basura en las zonas costeras y todavía quedan sitios en las costas donde queda basura. Eso es otro problema que va atado a esto, ¿verdad? Y también genera contaminación condiciones no salubres en esas zonas costeras. Playa Santa, eso es otro que es notoria, que siempre pasa lo mismo, porque la infraestructura no está adecuada o apta para manejar desafortunadamente las descargas de aguas negras de las propiedades que están aledañas a la playa. En un desarrollo, yo, ¿verdad? Haciendo hincapié de que yo no necesariamente soy en contra de los desarrollos, soy una persona pro desarrollar las cosas de manera adecuada, propia y considerando cuál es la viabilidad o el baluarte que tiene el sitio, ¿verdad? Sí, me encanta la conservación me encanta, pero me gusta también que si hay desarrollo, pues se trabaje de la mano con la conservación. El manejo de agua, pues ya vimos que hay dos problemas. Uno, pues en el aspecto de las escorrentías, que puede pasar en la zona costera. Ahora vemos otro, el manejo de aguas negras. Esta pregunta yo la estoy haciendo muchas veces para este proyecto de esencia durante esta semana. ¿Dónde van a tirar las aguas negras? ¿Dónde? Ese proyecto es bastante distante de cualquier otra cosa. Ahora, sé que la respuesta fácil, puede ser fácil. Pues vamos a poner nuestra propia planta de tratamiento allí, así como hacen en las islas. El Caribe por ahí, todo el que ha viajado por ahí por las islitas, pues tiene sus propias plantas de tratamiento y demás. Pues, ok, pero es una preocupación. Estás dentro de un ecosistema, vas a causar otra serie de situaciones. Si esa planta no es manejada adecuadamente, puede incurrir en descargas aparte de los químicos que hay que manejar para poder operar una planta de tratamiento, que en otros sitios no necesariamente es un problema grande, pero cuando tú insertas todos estos químicos, toda esta agua, todas las plantas, todo lo que puede pasar ahí, para un volumen tan grande de personas, pues, ¿verdad? Es sensitivo cuando insertas esto dentro de un ecosistema ya sensitivo de por sí, que está en un ecosistema en peligro de extinción, vamos a decirlo así. Ok. Escorrentía, aguas negras. Suplido de agua. Estamos en la zona más seca de Puerto Rico. Ya de por sí tenemos un problema de utilidades. Agua y energía. Energía no lo voy a tocar porque pues, energía sabemos que hay un montón de alternativas que si se ponen creativos pudiesen resolver. Pero el área de Yauco a Cabo Rojo, dentro de esta zona seca subtropical, después del río Loco en Yauco, no hay ningún río hasta Cabo Rojo. No hay ningún río. Ningún cuerpo de agua discurre por esa zona.
de agua dulce. El agua subterránea es predominantemente salubre. O sea que ya suplir el agua de un río es distante, no la tengo ahí disponible. Agua subterránea poco es viable, por lo menos la utilización directa, porque pues es salubre. Pues lo que me queda es el agua costera, tal vez agua de lluvia. Eh, lo que viene en mi mente es que si yo voy a utilizar alguna de ellas, pues probablemente tenga que usar un sistema de osmosis reversible para extraerle el particulado y la salinidad y la salubridad a esa agua y poder generar agua dulce, pero para 1.400 familias, más empleados, más irrigación y todas las otras cosas, piscinas, todas las cosas que quieran hacer allí, pues probablemente yo necesito un tanque de reserva bien grande y un sistema operando en óptimas condiciones, que en Puerto Rico es bastante difícil. Pues yo necesito un sistema bastante grande y una reserva bastante grande. Yo no vi en el plan de ellos dónde van a ubicar esos tanques de agua. O sea, no estamos hablando de tanques de agua, una cisterna de 300 galones detrás de cada casa. Para algo así de grande, necesitan un área de captación grande, unos tanques grandes, probablemente en el rango de millones de galones. ¿Ok? Bueno, con eso en mente, quiero tocar uno de los temas que es más sensitivos que no pude tocar allá, que es los desperdicios sólidos. Porque mencioné que en mi bagaje de expertise estaban los vertederos. Vamos a hablar de los vertederos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad porque para mí los vertederos y el manejo de desperdicios sólidos o el mal manejo de materiales sólidos es posiblemente el problema ambiental más grande que tengamos en Puerto Rico. Por una razón sencilla, somos consumeristas, altamente consumeristas. La cantidad de basura que generamos en Puerto Rico, nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Por más esfuerzo que hagamos, es mucho mayor que las personas en países desarrollados y mucho menor que inclusive en Estados Unidos. Lo que voy a decir ahora no es mi opinión, no es algo nuevo. Esto siempre se ha sabido desde que nosotros tiramos el primer papelito que se tiró al zafacón en la historia de la humanidad. Mientras más alto usted está en la escala de estratos económicos, sociales, más basura usted genera. ¿Ok? En estratos bajos, típicamente tienden a reusar más. ¿Ok? El proyecto Esencia es un proyecto de personas adineradas. Probablemente Ángel, tú y yo, ni poniendo nuestros salarios juntos, pero podamos necesariamente quedarnos allí mucho tiempo. Tal vez ni una noche, por los números que yo vi. No voy a entrar en aspectos económicos aquí. Pero cuando yo añado 1.400 familias a esta área de baluarte ecológico aislada en el suroeste de Puerto Rico, donde nosotros los puertorriqueños y el mundo busca este lugar, Cabo Rojo, Puerto Rico, para ir a desconectarnos del mundo, de la politiquería, de los problemas económicos, de Donald Trump, de las guerras en Ucrania y todo lo demás, ¿verdad? De las guerras en Palestina, de, de, de todas las cosas que pasan. Nosotros los puertorriqueños nos gusta, si hay un sitio donde hacemos turismo interno, más que cualquier otro, es Cabo Rojo, Puerto Rico, por una sencilla razón, nos desconectamos. Y ahora yo voy a meter a 1.400 familias allí, más empleados y todo lo demás, a tirar basura y la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde? Si en los 90 en Puerto Rico habían 61 vertederos, para el 2012 ya se habían cerrado más de la mitad, se cerraron en los 90. Quedaban más o menos 29 vertederos en Puerto Rico. Para el 2012 había un plan de cierre de la gran mayoría y se supone que en el 2025 quedarán solamente 3. Ese plan de cierre conllevaba no solamente los cierres de los vertederos, pero también conllevaba un plan de educación y manejo de desperdicios sólidos paralelamente, donde la gente iba a tirar menos basura, donde íbamos a reciclar, íbamos a generar industrias de reciclaje,
donde íbamos a generar industrias de quemar basura, hasta eso estaba por ahí sobre la mesa, no que yo necesariamente estuviese de acuerdo con esa, pero habían un montón de planes. ¿Tú sabes cuál de esos planes se ejecutó? Bueno, Ninguno. Ninguno. Ahora pagamos las bolsitas de basura en el supermercado para gastar nuestro dinero porque dime una sola empresa que recicle en Puerto Rico. ¿Qué producto nosotros generamos del reciclaje en Puerto Rico? Dígame, un producto que sea económicamente viable que generemos en Puerto Rico a través del reciclaje. mm, es una pregunta que yo vengo haciendo por 3 años. Ujú. Vengo, obviamente es más fácil nosotros decirlo, creen una compañía de reciclaje en Cabo Rojo, porque yo no la voy a creer, es fácil para mí decirlo, pero yo vengo diciéndolo por 3 años, Cabo Rojo necesita una compañía privada, un emprendedor que coja todo esto, que saque toda esta basura, porque el vertedero ya está. Está en orden de cierre. Está en orden de cierre. La única razón de que estos vertederos no se ha cerrado, que era lo último que iba a decir de los vertederos, fue por la triste realidad de lo que nos ocurrió después del huracán María. El huracán María generó un volumen tan grande de desperdicio que habilitó unos fondos para expandir un poquito más algunos de los vertederos. Por eso se ha aguantado el cierre en muchos de los vertederos. Esa es la realidad. O sea, lo podemos ver desde cualquier otro punto de vista, pero esa fue la realidad. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. Ahora vamos a inyectar a 1.400 familias más constantemente al proyecto Esencia en Cabo Rojo. ¿Dónde van a tirar la basura? ¿Dónde la van a tirar? No podemos ir para Laja. Claro, para yo no es problema, yo la saco de la verja de mi propiedad y que se resuelvan los puertorriqueños allá. ¿Ok? Y los problemas de los vertederos no son mi opinión, esto es de conocimiento público y esto está en las páginas de cualquiera de las agencias ambientales, tanto federales como locales, Administración de Desperdicios Sólidos, Departamento de Recursos Naturales, Junta de Calidad Ambiental, la Agencia de Protección Ambiental Federal, la EPA. Esa información está ahí, de nuevo, eso es data fiable, de gente fiable y organizaciones fiables. ¿Eh? Son problemas que nosotros los puertorriqueños tenemos en nuestro territorio porque simplemente generamos mucha basura y no hay una mentalidad ni nada en el futuro cercano que estemos haciendo para reducir eso. Hay un montón de programas aquí de gente, puertorriqueños que con el sudor de su frente van a nuestras playas, y no voy a mencionar ninguna porque son muchísimas, que van a nuestras playas mes tras mes a recoger toneladas y toneladas y toneladas de desperdicios que terminan de todas maneras en nuestros vertederos. ¿Eh? No que quiera tocar aquí ningún tema de leyes ni de gobierno, pero las leyes de cabotaje tienen en parte culpa de eso. Porque una de las razones por la cual tenemos mal manejo de desperdicios sólidos es que es muy costoso sacar de Puerto Rico, de una isla, esos desperdicios. Es muy costoso. ¿Eh? Yo le pediría, y lo puedo hacer aquí públicamente, al gobierno de Puerto Rico que le ponga prioridad a pedir una excepción a las leyes de cabotaje para el manejo de desperdicios sólidos, que podamos coger estos vertederos y vaciarlos de alguna manera y que no nos cueste tanto como nos cuesta al momento. Yo voy a tomarme un Sí, sí. atrevimiento, es algo que nunca he hecho, pero mira, tengo los pelos parados. La jefa me tiene tomando un montón de agua y si no salgo a cogerla ahí en un momentito, así que lo voy a dejar que enfríe por No se por preocupe. 2 minutos. Mire a la cámara, diga el mensaje. ¿Qué proyectos tiene en mente? Yo sé que tiene algo en Mayagüez. Dígale el pitch, hable de todas esas cosas. Deme 2 segunditos. No, no te preocupes. Mira la cámara y hable de los proyectos. Estás en tu casa. Mira, te voy a hacer el anuncio pagado. Caborrojo.com, mi gente. Este foro, ¿verdad? Aquí que Ángel Anderson, eh, que se excusó aquí un segundito, abierto para nosotros. Comuníquese todas las veces que usted necesite ser portavoz, porque aquí en caborrojo.com, igual que acá la población de Cabo Rojo, como dije, esto es un sitio para nosotros despejarnos y expresarnos. Sienta toda la libertad, ¿verdad? De apoyar estos foros aquí en Puerto Rico y de expresarse. Y sobre todo entendiendo que
en estos 2.000 acres donde se espera desarrollar el proyecto Esencia, significa un riesgo directo a unos ecosistemas muy valiosos, tierra adentro y costeros, sumamente sensitivos y un riesgo bien grande a la cultura, sociedad y economía local de Cabo Rojo. Yo entiendo que a todos en Puerto Rico nos ha gustado de alguna manera u otra unirnos a la vida cotidiana del poblado de Boquerón, por ejemplo. Entonces ahora estas personas van a hacer este desarrollo como si fuera un pueblo aparte y no necesariamente integrándose a la economía del resto del área. Bueno, eh, con eso en mente, me inquieta mucho nuevamente, ¿verdad? Así a manera de resumen, que se ponga en riesgo la ecología del área, las implicaciones que tiene la geología del área. Por favor, los que vayan a ser portavoces de esto como pueblo, no tengan nunca miedo de buscar información y expresarse con esa información. La geología, el manejo de aguas, algo muy importante, manejo de desperdicios sólidos, materiales sólidos. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Ah, ok. Una bien importante. Mencioné que esto es la zona suroeste de Puerto Rico, pues le damos un valor bien grande y nos sirve de despejo, ¿verdad? Pues hay unos procesos de ley, hay varias leyes que utilizan el término de valor escénico. El valor escénico de esta área, yo creo que es invaluable. Nosotros vamos mucho al área de Cabo Rojo a disfrutar de nuevamente esos atardeceres libres de infraestructura y demás. Y a eso se le llama, de hecho es un término legal. Bienvenido de vuelta aquí, Ángel. Y gracias nuevamente por tenerme aquí. Estaba diciéndole yo aquí a tu audiencia que el valor que tiene esta área de Cabo Rojo, específicamente esa zona de Boquerón y la bahía de Boquerón y el sur de Boquerón, de hecho, por extensión, toda esa zona del suroeste de Puerto Rico, el área de Bermeja, el área de Lajas, el área de Guánica, tienen algo que se llama el valor escénico, ¿verdad? Yo he estado en casos en el pasado, me acuerdo de uno bien importante que fue el área el centro ceremonial Tibes en Ponce. En un momento dado iban a hacer unos condominios prácticamente en la misma, no en la verja, casi encima de los batalles del área del Tibes. Y uno de los reclamos legales que se utilizó allí, de hecho, yo lo estoy diciendo como un reclamo técnico, no un reclamo necesariamente legal, ¿verdad? Pero sí hay unas leyes que van dentro de eso y se pudiese hablar de eso en algún momento dado, pero sería bueno que un perito en la parte legal pueda hablar de estos aspectos y cuán viables son hoy en día. Es el aspecto del valor escénico. Y eso quiere decir que si tú desarrollas en esa área, pues el valor que tiene escénico se pierde. ¿Ves? O sea, por ejemplo, vamos a decir que tú eres un turista cuando tú eras militar, allá afuera, y cuando yo era militar, no sé dónde tú estuviste estacionado, pero me mencionaste que estuviste en Europa en un momento dado, pues vamos a decir que tú cojas tus vacaciones y vengas con tus familiares y amistades de allá y llegaste a Puerto Rico y quisiste gastar bastante en llegar a Cabo Rojo para disfrutar del atardecer, de la música local, de la comida local, y de repente en el horizonte que está allí lo que tú ves son edificios y turistas en la playa por todos lados. ¿Eh? O no turistas, en este caso residentes que no son de la comunidad local. Ya no vas a ver los pescadores porque no pueden ir a pescar, ya de esto no está allí, así que los barcos que están allí, las yolas de los pescadores no las vería. El atardecer estaría afectado y la flora y la fauna y las aves y los sonidos que normalmente tú vas a ir a escuchar para despejarte ya no están allí. ¿Por qué? Porque tienes esta estructura en el medio. Eso es valor escénico. ¿Eh? Me gustaría que tocaran un poquito de soluciones, pero antes de tocar eso desde el punto de vista de usted, quiero darle un poquito de contexto y
Nunca me había parado nunca me había parado. Traté de hacerlo mejor que no yo. Nunca me había parado, pero para dar un contexto para los que no saben, quizás la gente conozca un poquito más de lo que está pasando y de las cosas que nosotros pasamos. Pues cuando yo me salí del ejército me dijeron, by the way, tú sabes que tú tienes esto. Y yo, ¿esto? Historia larga, corta, cuando el mayor mío, yo tengo dos nenes, cuando el mayor mío tenía como 6 meses, no, ¿cuánto tiempo tenía Noelia? ¿Cuánto tiempo tenía Diego? No me acuerdo, tenía Pamper todavía. Yo me desmayé, estábamos en Las Vegas, yo me desmayé y me llevaron para el hospital. En esos entonces me pusieron un suero y como a los 2 o 3 días me sacaron. Yo no me acuerdo si me dieron un diagnóstico ni nada. Cuando me estoy retirando, que te chequean todos los documentos, me dicen, vale, güey, tú sabes que tú tienes esto. Aparentemente algo que los atletas extremos sufren cuando se esfuerzan mucho y los músculos se le desintegran. Si no me hidrato mucho, Ok. mis músculos empiezan a doler. Y por eso es que mucha gente me ve con las botellas de agua por ahí. Yo tomo un montón de agua. El alcohol lo evito. No es que no estoy en contra del alcohol, pero lo evito Sí, hasta la sí. séptima potencia. Pero los dolores, by the way, familia, hay dos o tres cosas que uno sufre, yo no estoy haciéndome la víctima por ahí. Tinnitus. Todos estos nenes que pasan con el boceteo por ahí, con el volumen a todo en el carro, ellos no saben, tú no sabes el grillo que tú vas a tener en tu oreja, que tú no se lo vas a desear ni a tu peor enemigo. Ese grillo que hay en la oreja, yo los tengo todo el tiempo. Ujú. Inclusive con nosotros nos poníamos double hearing protection, yo todavía escucho los motores Mm, cogiendo todo el tiempo. Nunca me había parado en un podcast a hablar ni nada, pero no pude aguantar no hoy. te No preocupes. pude aguantar. Hablando de soluciones, hay una pregunta que dejaron y creo que la contestó mientras estaba, pero quiero asegurarme que contestemos los comentarios. Diego Irizarry dice, Señor geólogo, si usted tuviese la potestad de aprobar o desaprobar el proyecto Esencia, ¿cuál sería su postura ante lo que usted ha explicado? Bueno, soluciones. ¿Y cuál sería la misma respuesta que eso? Nuevamente, acabamos de pasar el proceso de hacer, ¿verdad? Unas observaciones generales, una inspección general de lo que es ese proyecto y las implicaciones que tendría en los diferentes aspectos. Ah, no quería descartar. Mencioné los estuarios, pero los estuarios tienen una relevancia bien, bien grande desde el punto de vista técnico y legal también. Son protegidos a nivel global de el poco más de 1% de agua dulce en el mundo, agua que no es salada. Eso representa menos del 1% de ese renglón. O sea que están extremadamente vulnerables y extremadamente protegidos los estuarios y las zonas pantanosas en el mundo. Antes que profundice en la contestación de soluciones que iba a hablar, hay otra cosa que me llamó la atención de su presentación. Lo tocó, pero no tocó en el por ciento hoy. Habló de que en la zona, el mapa que presentó con la franja amarilla, hay un 3% de esa tierra que es en todo el mundo. Cuando empezó a hablar de que esas condiciones no existen en más ningún sitio del mundo, yo Ujú. dije, espérate, ¿y la vamos a destruir? ¿Qué puede abundar sobre ese comentario? No, eso está ya ahí establecido. O sea, estamos hablando, todos aquí sabemos lo que es el bosque seco de Guánica. Nuevamente, quiero dejar saber que las condiciones que están dentro del bosque seco de Guánica, oye, si yo causo un daño en la casa de tu vecino inmediato, ¿verdad? Tristemente, como pasó en estos días, que hubo una casa que explotó por allá con algo de gas y eso. ¿Qué le pasó a la casa del lado? También se afectó, ¿verdad? Si yo causo un daño a una verja de distancia, yo voy a impactar ese mismo ecosistema porque es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Así que todas las condiciones protegidas del bosque seco de Guánica no es que están ahí dentro o sea, el ave que está ahí protegida no se queda ahí. Esa ave no sabe dónde termina el bosque seco de Guánica. O sea, la mariquita no llega ahí a la verja y dice, yo no puedo pasar para allá. No, por eso es que menciono esa franja completa, porque las condiciones ecológicas y de protección y de vulnerabilidad de esas especies en peligro de extinción y de condiciones geológicas, condiciones de suelos limitados, todo esto que estoy describiendo en la parte de suelo es lo que describe los suelos rústicos especialmente protegidos. Ese término a mí me gusta, que son suelos donde se supone que no
ocurra ningún tipo de desarrollo. Aparentemente hicieron una ley para torcer este proceso y poder desarrollar en esta área. De eso hay una persona que en la asamblea habló y eso es algo que se puede expandir ahí. Nada, en Arroyo Habichuela eh, son condiciones de toda esa zona. Hay una cosa más que no había hablado todavía, en adición a esto, que es la sismicidad. La sismicidad es algo que también como geólogo yo tengo que considerar. ¿Por qué? Por varias razones. Una, por la vasta abundancia de fallas geológicas en el área suroeste de Puerto Rico, es una. Y dos, porque hemos tenido eventualidades sísmicas de gran magnitud. Y cuando digo de gran magnitud es que ha causado daños a la infraestructura existente en años recientes, ¿verdad? O sea, que ya no estamos hablando como históricamente hablábamos, que eso, los sismos, eso ocurrió en el año de las Guácaras y eso no va a ocurrir en buen tiempo, porque el último gran sismo fue en 1918, eso fue por allá por el noroeste, aquí no va a pasar nada. Pues ahora no, ahora tenemos un sismo de relativa gran impacto que ocurrió a poca profundidad en la zona de Guánica. Y hay una serie de fallas nuevas que ocurrieron en esa área, que poco a poco hemos descubierto que no eran tan nuevas. Una de ellas es la falla Montalva. La Montalva se extiende desde la zona de la bahía de Guánica. Adivina dónde termina esa falla. ¿La Bahía de Boquerón? Bahía de Boquerón. ¿eh? La bahía de Boquerón. Así que tenemos esa zona completa que tiene yo no quiero decir el potencial de tener actividad sísmica, es que tiene actividad sísmica, porque está eso allí temblando todo el tiempo, ¿verdad? Claro, no que la intensidad sea perceptible todo el tiempo, pero sí sabemos que está ocurriendo y sabemos que ha ocurrido a una magnitud donde causa impacto a la infraestructura. ¿Qué tú crees que quiere decir, que implica eso para el proyecto Esencia? Bueno, implica que si las personas que lo están haciendo o que quieren hacerlo, tienen dos ojos de frente, pues asumo yo que si yo quiero invertir 2.000 millones de dólares en hacer unos edificios ahí, pues yo quiero hacerlos suficientemente fuertes como para que un sismo de esa magnitud no me lo destruya. ¿Y qué implica eso? Meterle más cemento, rellenar rellenos más robustos, estructuras más densas. ¿Ves? O sea, implica unas estructuras más robustas para que aguanten esas condiciones. Ahora, con todo eso en mente, y me voy a quitar de la mente que soy de Mayagüez, o sea, aquí estamos, lo que voy a decir lo digo estrictamente como geólogo, estrictamente en carácter personal y no representando a nadie. Esto no es ni la opinión ni de mi familia ni de nadie, esto es una opinión técnica basada en la inquietud de todos estos puntos. Tal como está establecido hasta el momento el proyecto Esencia, me opongo totalmente a que ese proyecto se desarrolle de esta manera. Creo que significa un impacto enorme al ecosistema local del área de Cabo Rojo y del suroeste de Puerto Rico y las repercusiones pueden sufrirlas toda esa área, más todas las repercusiones que tienen socioeconómicas sobre toda la isla. Porque nuevamente, te di el ejemplo de tú coger tus vacaciones y venir acá para despejar tu mente en la zona de Cabo Rojo y ya no poder disfrutar de lo mismo por no tener ese mismo valor escénico, valor natural, valor ecológico. Todos esos valores se ven en riesgo con esto. Y más aún, como soy buzo, y a mí me importa mucho hacer el buceo exploratorio alrededor de toda la isla. Yo no voy a los sitios donde todo el mundo bucea y yo he buceado en esa agua, pues yo casi podría garantizar que con este proyecto que a corto plazo empezaríamos a ver blanqueamiento en esos corales, en esas zonas coralinas preciosas de esa área. ¿Ves? Esos Acropora palmata, que son esos anaranjados, esas manitas así bien chéveres de corales donde los peces se pasean y viven y eso. Yo quiero seguir viendo eso. Para el que, para el que, vamos a decirlo así, para el que no le importa y diga, pero eso a mí no me afecta, ¿por qué le debe importar eso? Nuevamente porque puede tener, repercutir en un impacto grande, tanto económico, social como ecológico. Y todos vivimos dentro del entorno de cada uno de esos. ¿eh?
sea, si yo tengo un cafetín en San Juan y el que vende café en Cabo Rojo se le cae el negocio porque ahora la gente no va allí, y a lo mejor ese se va para San Juan y va a competir contra mí, pues ahora mi economía se afecta. Hay muchas cosas que no hemos O pensado. sea, digo, yo estoy dando un ejemplo hipotético. Sí, Lo que sí. pasa es que esto es el efecto bola de nieve, ¿verdad? Nosotros dejamos que algo así de grande ocurra. Ahora, soluciones, pues soluciones, vamos a decir no soluciones. Soluciones no hay ninguna. Soluciones no hacerlo. Alternativas, sí hay. Alternativas están las actuales. Vámonos tú y yo a caminar por allí, a disfrutar del medio ambiente, a tirar. Ahora yo estoy metido más en la fotografía, me encanta, pues ir a tirarle fotos allí a las aves, ¿ves? Bucear, vamos a bucear allí, vamos a hacer snorkeling. Vamos a kayakear, vamos a correr bicicleta por una vereda, vamos a prepararlas bien chéveres, vamos a hacer unas torres de observación, no sé, ejemplos hipotéticos, todas las anteriores, pero yo me atrevería a decir que si nos sentamos aquí y hacemos una lista de alternativas, pudiésemos pensar en posiblemente cientos de alternativas que enriquecerían las virtudes que ya tienen esas zonas en Puerto Rico. ¿Ok? So, en su opinión profesional y personal, no hay una solución, no hay una luz al final del túnel, si bien esencia, no hay una solución para que este proyecto se desarrolle positivamente para Cabo Rojo. La única solución es otras alternativas. Otras alternativas sería mi respuesta y no a esencia, como está este prescrito. Nuevamente, esto es no una opinión fundada en nada. Yo no, yo estoy totalmente aislado aquí de una opinión atada a intereses políticos, económicos, inclusive dentro de gremio de geólogos. Esto no es una opinión que refleje la opinión de otros geólogos ni de mi gremio ni de ninguna organización, entidad o personas que haya tenido algún tipo de interacción conmigo de ninguna manera. Esto soy yo. Oye, que largo ah, disclaimer, hay que dar hoy día. Pero, yo Yo no entiendo, quisiera darlo, yo no quisiera darlo, yo no quisiera darlo, te lo juro que no quisiera darlo. sí, Pero pero esto es lo que pasa cuando tratan de silenciarnos. ¿Ves? Y de nuevo, es mi forma de adaptarme al silencio. mencionó, mencionó que hizo varias querellas al recursos Ujú. naturales y que todas fueron ignoradas. Cuando usted mencionó eso en el pasado, con la experiencia militar que tenemos, yo sé que siempre ponemos todo en blanco y negro y la otra persona se ignoró o no hizo lo que tenía que hacer, eventualmente esa es la culpable, pero en estos casos no estamos buscando un culpable, lo que estamos buscando es que no pasen catástrofes, que pasen cosas buenas. Si sigue haciendo denuncias y siguen ignorando sus querellas, ¿cuál es el próximo paso? ¿Que hay algo legal, algo político? ¿Cuáles serían posibles opciones? Bueno, el próximo paso empieza en caborrojo.com, educarnos. ¿Eh? Una de las razones por la cual yo acepté esta plataforma es porque sé que es algo que puede quedar plasmado y que nosotros podemos utilizar como herramienta de intercambio de información. Y a mi entender, igual que yo estoy tratando de darle algo de herramientas al pueblo para que puedan defender o poder entender mejor las razones de por la cual se deba conservar este espacio de terreno dentro del área donde ellos residen, que es donde nosotros residimos. Pues yo entiendo que también dentro del sistema debe ocurrir lo mismo. Yo pretendo todas las veces que aquellos funcionarios, desde el alto gobierno hasta el empleado de primera instancia, ¿verdad? En las agencias, pues también reciban la misma información. Muchas veces, muchos empleados pues simplemente se dejan llevar por una instrucción directa que puede tener intereses fundamentados. Entonces, ¿sabes? La única forma de romper con eso es la educación, ¿sabes? Entender realmente si hace sentido lo que te están diciendo. ¿Ok? Esto es como cuando éramos militares, tú recibías una orden, pues tú sabes que cuando no es militar te dicen dale para adelante por ahí, tírate por ese risco y ya llévate enredado dos o tres.
Pues tú haces eso, pero tú no piensas, si a ti te dicen de otra manera, mira, espérate, pero cuando tú vayas a tirarte por ese risco, pues primero mira para ver si te puedes tirar, dónde vas a caer, los que te vayas a llevar enredado, pues míralos primero a ver si son amigos o enemigos, ¿sabes? Esa es la parte que no te dicen. Pues aquí yo te estoy diciendo eso. Yo quiero que estos funcionarios también reciban esa información para que puedan hacer juicio propio. El problema es que el juicio propio es enemigo del sistema por alguna razón en el imperialismo dentro de esta colonia y pasa, o sea, históricamente siempre ha pasado así, o sea, tratan de frenar esa capacidad de uno hacer criterio propio. Eso no es malo, ¿sabes? Malo es juzgar. Tú tener la información no quiere decir que tú vas a juzgar, es que tú vas a tomar decisiones juiciosas. Y aquí yo no quiero que la gente diga no esencia porque Ángela Alicia dice no esencia, por eso está ese disclaimer. Eso no es. Yo no quiero que ustedes digan que no es esencia por eso. Yo quiero que ustedes evalúen la información que yo estoy dando para que hagan su juicio. Eso es. ¿Ok? O sea, yo no te estoy diciendo, Ángel, dile que no a este proyecto, porque yo no voy a, o sea, eso sería ser dictatorial. Eso no es. Yo ¿Sabes? voy a compartir otro dato que yo no tenía presente y, y es buena información. No había considerado los vertederos. Ujú, Yo no había tomado en consideración los vertederos y es algo que es lógico, pero es ujú. que no es mi expertise, no es mi área no está en mi lane. Y cuando usted lo mencionó, yo digo, wow, espérate, espérate. Ahora mismito tenemos un problema de basura enorme, costoso para los municipios, enorme para Puerto Rico, un problema enorme. ¿Y dónde va a salir de dónde qué vamos a hacer con tanta basura? ¿A nadar en basura? 1.400 habitaciones. Vamos a decir que metemos, tu familia son cuatro, acá somos cuatro, tengo dos nenas. Pues vamos a decir que todos son familias de cuatro personas, o de dos con dos invitados, qué sé yo. En algún momento dado van a haber 5.600 personas allí, sin contar empleados ni gente que trabaja. A 7 libras por persona, estamos hablando de 39.200 libras de basura. 7 libras eso es una bolsita de pueblo por persona. Ese promedio de 7 libras, eso es. Ese es el promedio en Puerto Rico de persona por día de disposición a un vertedero. Espera. Ok. Refresque mi memoria porque ya sé que este es su área de pasión. Sí. El promedio por Por persona persona en se Puerto. acerca a las 7 libras por día. Necesitamos una solución, soluciones del punto de vista de usted. Para ayer, ¿Qué rápido. soluciones hay? Eh, hay que confiar un poco en el sistema, hay que legislar con los grandes productores de basura dentro del consumerismo. Hay que exigirle a esas compañías grandes que traen tanto material aquí que también se involucren en tomar acción para esa mitigación. Hay que traer industrias que potencialmente pues, manejen mejor el reciclaje. Hay que legislar también con lo de las leyes de cabotaje para poder tener unas exenciones en el manejo de estos materiales dentro y fuera de la isla. Eh, y dije lo de las empresas grandes, pero no quise mencionar nombres, pero ¿verdad? Me refería a que si uno va a comprar un producto, pues que ese producto traiga menos de lo que nosotros tengamos que disponer y que sea menos nocivo, ¿verdad? Eso pues tiene que ocurrir. La industria del reuso, ¿verdad? Menos de esto, más de otros materiales que podamos utilizar sin tener que botar tanto. Educación en las escuelas, a todos los niveles, educación a todos los niveles. Es más, yo creo que hacemos más de lo que en las escuelas que lo que hacemos arriba. Tenemos que educar desde arriba. Tenemos que ofrecer lo mismo que le decimos a los nenes, tienes que reciclar, la basura contamina, el petróleo es malo, esto y lo otro. Vamos a empezar desde arriba. Esto ocurre, el proyecto Esencia ocurre porque la gente arriba se le olvida eso que aprendieron en edades tempranas y empiezan a darle prioridad a otras cosas, ¿eh? A darse vida de rico. Cuando nosotros todos los seres humanos somos especies que dependemos de el agua,
el aire, vivir en la tierra, alimentarnos saludablemente, ¿o no es así? Pues yo no sé, ¿verdad? Tú, pero, o sea, yo necesito esto que está aquí adentro, yo necesito la botella, yo necesito lo que está allá adentro, el agua. ¿Eh? Pues yo quiero que el agua se proteja. Ya tenemos aquí en este proyecto algo que va a poner en riesgo el agua. ¿Eh? Yo necesito vivir en la tierra. Necesito que mi mente tenga la aspiración a tener oxígeno de las plantas. Pues porque yo voy a coger un bosque que queda poco de él y lo voy a destruir como infraestructura. ¿Mm? Pues yo tengo que ser meticuloso con eso. Yo no estoy diciendo que no, tengo que ser meticuloso. Pero como esto está propuesto actualmente, no a esencia. Yo tengo una pregunta más y me gustaría después de la pregunta, si tiene cualquier otra cosa que no hemos discutido, podemos seguir hablando. Una de las cosas que me entristece de que me di cuenta cuando regresé a Puerto Rico después de 25 años es que las cosas pasan y uno no sabe ni por qué. Asumiendo que este proyecto se mueva para el frente, ¿qué opciones tenemos nosotros de mitigación? ¿Qué podemos hacer? Ahí hay una línea fina porque nuevamente yo quiero pensarle que no vamos a llegar a que eso se vaya a dar. Quiero pensar así. Quiero pensar que la herramienta de poder atajar esto en esta etapa, desde cada uno de los aspectos relevantes y sensitivos para nuevamente esos terrenos, el ecosistema que está dentro de este espacio y las leyes que protegen cada uno de estos aspectos, yo quisiera poder pensar que vamos a tener la oportunidad de sentarnos de manera educada, igual que tú y yo estamos aquí teniendo una conversación y poder eh, pasar por cada uno de estos aspectos y tener una respuesta eh, que tenga sentido, una respuesta educada, que el pueblo reciba una respuesta educada, que sea una respuesta que tenga sentido, que sea una respuesta que no lleve a arriesgar ninguno de estos aspectos. Entonces podemos hablar de responderte esa pregunta, pero yo quisiera pensar que no tenemos que llegar ahí. Esperemos que no. Pero llegamos a la parte divertida, no a la divertida, a la que quizás nos había preparado. ¿Ok? Si vio el podcast, al final estamos haciendo unas preguntas que normalmente no se habían hecho y quizás hace tiempo que no se las hacían a usted. So, primero que nada, ¿cuántos años tiene? 48 años. Cuarenta y Sí, sí, ocho. sí. ¿Qué era una cosa que usted pensaba que era importante cuando era joven, que a sus 48 ahora piensa que no lo es? Que era importante a mis cuando era joven y a mis 48 ahora pienso que no lo es. Voy a decir algo bien irónico, porque lo conversé con mi hija ayer. Y esto probablemente va a ir contrario a la seguridad laboral como yo la veía cuando era niño. Porque, ¿verdad? Crecimos en un mundo de que, pues, edúcate, vete a trabajar y trabaja seguro 8 a 5 todos los días, busca tu permanencia, todo lo demás. Después de haber sido cesanteado de algunos trabajos por compañías que dejaron de operar y ver todas estas cosas que han pasado a lo largo de todos estos años, incluyendo cesantías de gobierno en allegados y familiares, me di cuenta que lo más importante es lo que te estaba diciendo ahorita, no detener mi proceso de crecer y mi intención de hacer cosas. Y me convertí en una persona que estoy extremadamente feliz. No importa en qué estrato yo esté económico, me puedo adaptar. Y sé que voy a seguir teniendo oportunidades a medida que yo esté en la disposición de seguir creciendo.
Si tuviera la oportunidad de hablar con su yo más joven, ¿qué se diría? Mm, no sé, la verdad que no sé. No sé qué diría, porque tal vez estoy yo pensando acá, ¿verdad? Que no quiero, no me arrepiento de nada de lo que he vivido, que es lo que quiero decir. Y yo le diría simplemente, mira, vive vive la vida, eso es todo. Tal vez sí en su momento pues me retraí un poco en vivir más cosas que ahora, pues sí me he dado más la libertad de vivir, como por ejemplo decirle que sí a una persona que yo acabo de conocer para venir a un podcast como este. Se lo ¿Eh? agradecemos. Sí, eso a mis 18 años yo tal vez no lo hubiese hecho. Tú decir Maxi a tomar Decirle que oportunidades. sí. Mira, alguien me dijo a mí una vez, que un amigo mío me dice, ¿sabes qué? La gente cuando se muere alguien, aparecen chavos, se compra la ropa más cara a veces. Ya no lo hacemos tanto, pero la gente va y se enchaqueta, antes era así. Eh, Si es el viaje lejos, la gente aparece para viajar lejos y a veces quedarse hasta en los sitios y todo lo demás y aparecen cosas. Pero tú lo invitas a tomarse un café en la vuelta de la esquina, la gente no va. ¿Eh? Así que lo que yo le diría a mí yo de 18 años para esos efectos es, di que sí, como ahora. ¿Por qué? Porque ahora sí yo tengo una conciencia mucho más grande en lo que es calidad de vida. Muy consciente de lo que es calidad de vida. Y calidad de vida trato de que sea constante. No es una aspiración para cuando yo coja mis vacaciones al fin de año. Es lo que yo hice esta mañana, es lo que hice durante el día, es lo que hice ahora. ¿Eh? Si no me causa calidad, pues trato de evitarlo o de manejarlo de manera diferente. ¿Eh? Y eso, por eso es que yo me pongo el proyecto Esencia. Porque yo no quiero que algo que me da a mí calidad de vida. Porque yo disfruto muchísimo ir a esta área, en el área de Cabo Rojo. Genuinamente yo disfruto, yo me siento a mirar en esa dirección todo el tiempo. Tengo fotos que yo no puedo ni contar cuántas veces yo me sentaba allí con mi familia a tirar fotos y a disfrutar de aquello allí, a hacer música en esa área. Nosotros nos encanta disfrutar de la gente, del ecosistema, de las aves, de los corales, de los peces, de los manatíes, de todo lo que se nos pueda ocurrir que hay por allí. Me encanta comer los tiones de la Laguna Rincón allí, que las venden en Boquerón. Saludos allí a nuestros pescadores ostioneros por allí, si lo dije correctamente. Pues por mi paz mental y mi calidad de vida, eso. ¿Qué mensaje le gustaría llevar a la próxima generación? Eh, no se distraigan, no se desenfoquen. Las soluciones dentro de toda esta desinformación que viene a través de los medios, ¿verdad? Señalando aquí el celular como por ejemplo, ¿verdad? Porque el Internet, yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es que hay simplemente en los medios mucha, aparte de mucha información, mucha desinformación. Y a veces, por eh, estar pendiente a esto, nos perdemos lo que tenemos de frente. ¿Eh? So, yo no necesito tener mucho de esto. Cuando frente a mí puede estar el atardecer bien bonito de la bahía de Boquerón sin tener ninguna infraestructura que me la dañe. Pero si yo estoy mirando para acá, me pierdo de eso. Calidad de vida. Hemos hablado de todo. Antes de terminar, algo que no quiera decir que no haya dicho. Eh, este mensaje se lo voy a dirigir a dos personas. Le voy a decir una parte en español y le voy a decir, si me lo permite, una parte en inglés. ¿Ok? Eh, Al gobierno de Puerto Rico y los inversionistas y todas las personas que se tengan que ver con tanto el proceso de permisología como de desarrollo de este y u otros proyectos en Puerto Rico, yo les pediría que por favor consideren la perspectiva de las personas
locales. En Puerto Rico vivimos puertorriqueños que queremos vivir en Puerto Rico. Esto no es tirándole a nadie que venga a invertir extranjero ni nada, no, eso no es, eso no es. Es que se atemperen a lo que nosotros entendemos porque crecimos aquí, aprendimos a amar esta tierra y estos pedacitos de tierra desde el día que nacimos. Si yo voy a tu casa, yo no voy a cambiar tus cosas, yo te voy a preguntar, mira, ¿dónde te sientes más cómodo para nosotros hablar, para tomarnos un cafecito? Si tú me dices que aquí nos sentamos aquí porque yo quiero que tú estés feliz, tengamos calidad de vida. Si tú estás feliz, yo estoy feliz. Eso es lo que yo le digo al sistema. ¿Tú quieres que la gente no te pelee? ¿Tú quieres que la gente no vaya? Pues aprendan y escuchen qué a la gente los hace sentir bien en esos espacios. Okay? That's the same thing I would say to anybody investing in Puerto Rico with any of these projects. So to the any investors, I don't even want to say the Rubin brothers or anybody else involved on the Esencia project at Cabo Rojo, Puerto Rico. We are Puerto Ricans that live in Puerto Rico that are in love with our country, with our island, with our resources. We've been here since birth, and we know what it is to love the place we live in and the resources that we have. If you have any questions or doubts of what this means, when you come here to do any kind of investment, you need to talk to the people. If you're unable or afraid to do so, let me tell you, we are here willing to sit down to have an open conversation so you can understand what it is for us to have a place like Cabo Rojo as pristine as it is. And for that reason, I oppose the project of Esencia. Y vamos a dejarlo con eso. Muchas gracias por el tiempo, su conocimiento. Le hago una invitación que si en el futuro hay algún otro mensaje que quiera llevarle al pueblo de Cabo Rojo, a las personas que viven o trabajan y visitan Cabo Rojo, caborojo.com está aquí para... Siempre hay que escuchar a profesionales como ustedes. Para eso se educaron, para eso fueron a la escuela, para eso existen, para que nos digan qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y nosotros podemos tomar una decisión mejor informada. Familia, ahí lo escucharon directo de la fuente del geólogo Ángel Alicea. Espero que les haya gustado esta información. Les pido que se envuelvan en el futuro de Cabo Rojo, que compartan este video para que más personas que viven en Cabo Rojo escuchen esta información. Y por último, quiero recordarles que si no han comprado sus taquillas para el Cabo Rojo Comedy Night, que vayan al Teatro Excelsior y la compren porque los espacios son limitados, son solamente 159 asientos, menos 1% porque estamos dejando, edúcame productora, ¿cuál es el por ciento? Hay unos ciertos asientos para personas. Sí, pero 65. De 65 en adelante van a haber unas taquillas en descuento porque estamos... anyway, si tú eres de 65 en adelante, hay unos especiales para ti. Ve al Teatro Excelsior para que te rías la noche del sábado 19 de octubre a las 10 de la noche. Vuelvo y lo digo, ¿cuándo fue la última vez que viste una noche de comedia en Cabo Rojo? Estamos tratando de hacer eso. Vamos a reírnos un ratito. Ven y apóyalo, 10 de la noche. Sábado 19 de octubre en el Teatro Excelsior. Y con eso los dejo, familia. Buenas noches y los vemos en el próximo en vivo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido formas prácticas de mejorar tu día a día. Antes de despedirnos, recuerda visita la página web caborojo.com para más contenido y para enterarte de nuestros próximos eventos, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales para mantenerte conectado con nosotros. Explora nuestra tienda en línea, donde encontrarás productos y recursos que pueden hacer una gran diferencia en tu vida. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Juntos, podemos construir una comunidad más productiva y enfocada. Hasta la próxima transmisión. Te deseamos éxito y productividad en todo lo que emprendas.